no manda uno. Dale barini la rumbe marica, say bare, say bare, say bare, say bare, dale barini, say bare, say bare, say bare, dale barini. Badigo babuye, ino muti bocha loco América, badigo babuye. Es uno de los ¿Repetí eso? Ningún garífuna es considerado extranjero en territorio de otro garífuna. Hubo te garífuna terencha la guerra abajo. Wow. La duda ti afirma malo hago aubu amor no, porque confiamos en el de mí para ti y de ti para mí. Esa es una de las filosofías que al menos en Guatemala, desde las enseñanzas de nuestro máximo líder Marcos Sánchez Díaz, pues manejamos. Entonces, por ello quiero darle las gracias a ustedes por recibirme. En serio, me he sentido tan cómodo que no siento que esté en Estados Unidos. Se los juro, o sea, siento como que estoy en casa y creo que al final eso es lo más importante. Mi tío Paps ha sido bastante... no sé, él me dijo, aquí está la llave, es tu casa, y así me la agarré también, así de confianzudo. Un verdadero gusto estar acá con ustedes. Carlos Arana Nilve, ¿no? Mi nombre es Carlos Arana, soy de la familia Arana Baltasar de Livingston. Los que conocen a doña Catatu, ella es la mamá de mi papá. Del lado de mi mamá, pues la familia Baltasar Sandoval, ¿verdad? Ñigueneavi, de ahí soy, ¿verdad? Son mis inicios, una crianza, ¿qué les diré? Todos sabemos cómo hemos sido criados desde el verdadero seno de la cultura garífuna, desde nuestros hogares. Yo creo que a todos nos han criado de la misma manera. Agradezco sus palabras, en serio, uno no se da cuenta muchas veces de lo que hace, pero cuando se lo externan a uno, pues se siente. Gracias, vice, en serio. Fui al consulado, no dije quién era, simplemente quería entrar. Y él me recibió de buena manera. Él me dijo, soy quien da servicios acá, ¿te puedo dar en algo? ¿Qué venís? Entonces le digo yo al vice, sí, me llamo Carlos Arana y quiero hablar con el cónsul. Eso fue lo único que yo le dije. Ok, ya le digo, me dijo él. Se fue, me quedé sentado un rato y al rato ya venía pues el cónsul, ¿verdad? Entonces agradezco esa hospitalidad, en serio, me he sentido muy cómodo acá con ustedes. Como les decía, después de un proceso, tengo 34 años, después de un proceso activista en el pueblo, estuve trabajando soy productor audiovisual, fotógrafo de profesión, ¿verdad? Estuve trabajando años en fotografía y video en el pueblo, y a raíz de eso pues me metí a rollos políticos, porque era así como que, bueno, ya tuve un café internet, tuve varias cosas, intenté hacer varias cosas desde el emprendedurismo. Dije yo, ya intenté un montón de cosas, oye, no solo voy allí, más frente ni caca. El progresar estaba muy difícil, pero yo no quería irme del pueblo. Entonces conocí a unos amigos que me dijeron, mira, sumate al rollo político, hombre. Entonces dije yo, última opción, algo va a tener que salir de acá. Y a raíz de meterme al rollo político, pues actualmente soy comisionado presidencial. Mucha gente todavía dice así como que, ¿qué hace ese patojo ahí? ¿Qué hace ese patojo ahí? Sí, para empezar, yo todavía estoy estudiando, como tengo un técnico en producción audiovisual. No logré la licenciatura porque era una beca, se acabaron los fondos, entonces ya no pude llegar a ser licenciado en comunicación social. Actualmente estoy estudiando administración pública, ya voy por la mitad de la carrera. El próximo año pues voy a meterme a derecho para llevar administración y derecho. A Dios gracias, hay oportunidad para estudiar y creo que hay que agarrarla, ¿verdad? Entonces pronto pues voy a ser licenciado en administración y mucho más pronto pues seré abogado. Peligroso. ¿Verdad? Sí, porque soy peleonero. Peligroso. Mira, no hay nada mejor que pelear con argumentos, hermano, te lo juro. Entonces por eso es que voy a estudiar derecho.
Y como les contaba, actualmente uno de los comisionados presidenciales, la institución cuenta con 5 comisionados, 3 de la población maya, normalmente, un xinca y un garífuna. En esta administración, pues, no sé por qué, esa es una pregunta que aún me sigo haciendo y no tengo la respuesta. Esta vez hay 4 de la población maya y yo, ¿verdad? No hay representante del pueblo xinca, entonces, en mis locuras mentales, que a mí me agarra bastante, me eché al hombro al pueblo garífuna de un lado y al pueblo xinca del otro lado. Entonces estoy trabajando con ambas comunidades. Actualmente creo que ha sido una de las mejores acciones que he podido hacer, conocer la cultura de tu país cuando solo has escuchado, existen, pero si no convives, pues cómo vas a darte cuenta realmente cómo son. Ha sido bastante gratificante trabajar con la comunidad xinca también, al igual que con el pueblo garífuna de Guatemala y también con el pueblo maya, porque al final, comisionado presidencial contra la discriminación y el racismo en contra de los pueblos indígenas de Guatemala. O sea que yo sí represento a la población garífuna dentro de la comisión, pero soy un comisionado para la población indígena de Guatemala. Sí, es para todos, o sea, allí no hay ningún tipo de distinción. Obviamente soy garífuna, entonces van para tu matate. Sí, o sea, lo que me gustó es lo que dijo, lo que Carlitos me dijo en la posición del flowchart de usted, del diagrama. Contalo, el presidente y luego vicepresidente. ¿Cómo se llama este? No es cronograma, este es el estatus, el organigrama. El organigrama. Se me da la palabra, perdón. El organigrama de Estado dice presidente, vicepresidente, comisionados y luego están los ministros. O sea, a ese nivel de incidencia, a ese nivel de incidencia, pues un comisionado puede llegar. O sea, si yo toco un ministerio, pues no están obligados, pero sí están, por así decirlo, con esa obligación moral de poder escuchar los consejos, porque al final la comisión presidencial somos asesores del Ejecutivo, del Legislativo y en todo caso del Judicial en materia de discriminación y racismo dentro del Estado, del territorio del Estado guatemalteco. Ese es el trabajo que nosotros realmente realizamos. Dentro de la institución existen prácticamente 5 componentes, como les decía, 5 comisionados, 5 componentes, y los acompañamos hasta cierto punto. En mi caso, yo acompaño el componente interinstitucional. Existe el componente legal, existe el componente de formación, el componente económico y el de coordinación, que hace el conglomerado para que podamos trabajar de manera conjunta los comisionados. Todo se decide como dentro del Congreso, a raíz de un pleno, nos sentamos los 5, tomamos las decisiones, vemos por dónde irnos y de manera conjunta pues trabajamos, ¿verdad? Es bastante complejo, ¿verdad? Pero como lo explicás, se ve bien fácil. No. Pero hasta ahora pues yo inicié a trabajar, bueno, mi nombramiento fue el 20, ¿me puedes contestar? Es que yo creo que él está allá afuera. René se llama. Hola, René, ¿estás afuera? Mi nombramiento para ser comisionado fue el 26 de noviembre del año pasado. Justamente el Día del Pueblo Garífuna fue ese día que fui lanzado en las páginas de gobierno siendo ya comisionado. Tomo posición el 7 de diciembre, o sea que ahorita llevo prácticamente 10 meses y fracción en funciones. A Dios gracias. No ha sido fácil, pero a Dios gracias, ahí vamos. Ahí vamos, hemos impulsado bastantes acciones a favor de la población garífuna, como el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Garífuna. Estamos con la intención como pueblo de que exista una institución que se dedique al pueblo garífuna directamente, ¿verdad? También de la mano de estas acciones, pues, no sé si ustedes saben, pero en Guatemala existe la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Ellos también tienen una estructura, existe un presidente dentro de la institución, de la institucionalidad, Jesús Lidia Bichumaco, institucionalidad de la academia. Entonces hemos estado en contacto con el presidente de la academia para poder formar también una academia
idioma garífuna, porque ya también se necesita darle ese refuerzo a nuestro idioma. Abonado a esto, pues la CODISRA, la comisión, cuenta con 5 sedes a nivel nacional: Huehuetenango, Quetzaltenango, Santa Rosa, Cobán y una en Izabal. Entonces, como mi conexión con mi misión dentro de la institución es ir formando lazos interinstitucionales para poder dar a conocer el mismo trabajo que la institución realiza. Entonces, una de mis misiones es descentralizar la información que existe en la CODISRA para poder llevar ese mensaje a todos los rincones de cada uno de los 320 municipios que existen en Guatemala. Es una misión grande, pero la veo así. Creo que sí se puede lograr. Existe discriminación y racismo en Guatemala, según los estudios que hemos realizado, porque es estructural, o sea, es un estado, en estudios ha salido que es un estado racista como todos los estados de Centroamérica, porque eso tampoco es una mentira, pero también hemos visto un fenómeno que es el simple hecho de no conocer. La gente no sabe que existe la CODISRA. Llevamos ya casi 20 años de existencia y ellos no. Yo he llegado a instituciones, miren, soy el comisionado, y para que vean, tengo esto, que es mi PIN, tengo el PIN, tengo credencial, tengo todos los documentos habidos y por haber para hacer lo que soy, ¿verdad? Y aún así llego a las instituciones y me dicen, ¿qué es CODISRA? ¿Qué es eso? Entonces identificamos que la falta de información es lo que ha hecho que continúe ese tipo de discriminación dentro del territorio, ¿verdad? Entonces, como les decía, somos asesores de todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Y ahí vamos trabajando poco a poco. Ha sido una experiencia de locos, digo yo, porque imagínense, de estar tomando fotos así bien chilero, no vestido formal, bien fresh, a tener que vestirme formal todos los días, ¿verdad? A Dios gracias, no he tenido problemas con el habla. Siempre he sido un patojo que no le temo al público ni cosas como estas, entonces me ha servido bastante para poder expresarme con otras personas. En algún momento, entre chistes y bromas, amigos me han dicho, ¿cómo es que hablas bien el castellano, bien el español? Si yo he hablado con gente garífuna y cuesta un poco, porque realmente hay gente que le cuesta hablar el español en nuestra comunidad. Y esto se debe a que yo salí de Livingston a los 12 años, estuve estudiando en un internado 3 años, en donde ¿qué me quedaba? Yo era el único garífuna, entonces ¿qué me quedaba? Que pulirme, porque los compañeros se burlaban de mí cuando yo no podía hablar bien el español. Y algo bien curioso es que hace un mes aproximadamente yo regresé al internado, fui a hablar con las monjas y me da risa porque estas monjas, yo siempre fui el problemático, se imaginarán ustedes. Yo siempre fui aquel que daba batería, que no me dejaba, porque también existía ese mismo racismo y discriminación dentro de la institución. Así como que era el negro. Imagínense, 100 niños y solo yo garífuna. El negro, o sea, yo era el negro, ¿verdad? Entonces fui dándome a respetar, se imaginarán ustedes cómo. ¿A cuántos le pegaste? A muchos. A muchos, o sea, yo lo cuento y ahora da risa, pero en aquel entonces se imaginarán ustedes lo que yo sufría, o sea, aquella opresión de negro. Entonces, si hacías algo malo, ya se sabía quién fue. Porque sí. ¿cómo van a buscar entonces? No, y es que fueron experiencias que casi llegaron a un punto fatal, porque también tengo, creo que como todos nosotros, que dicen, dilítite a garífuna. No, nos joden y ahí nos conocen, porque esa es la verdad. Entonces hubieron momentos en los que contra compañeros, ay no, si les contaras, están grabando, por eso no les voy a decir. Pero a lo que quiero llegar es que cuando yo le agarré un amor al internado, fueron 3 años, 2000 a 2002, estuve ahí encerrado, aprendí mucho.
me formé porque es un internado católico y se imaginaron, iba a ser sacerdote, de hecho. Sí, Mi papá dijo, no, yo quiero nietos, entonces entonces ya no lo fui, pero me formé. Pecados hubieras tenido, Imagínate. Me formé dentro del internado. Cuando me fui, antes de irme, luego de que me gradué de tercer básico, dije yo, bueno, me voy y no voy a regresar hasta que logre algo. No sabía que iba a lograr, se lo juro. No lo sabía. Me fui, salí del portón del internado en el 2002 y regresé hace un mes. Estamos hablando de ¿qué? 19 años, algo así. No regresé al internado. Y todos mis compañeros van cada año, pero yo nunca volví. Entonces regreso hace un mes y le digo yo a la hermana, bueno, llegué igual que con ustedes. Yo nunca uso el título porque siento que es que el título es algo que está hoy y yo no sé si mañana me saquen del trabajo. Entonces yo prefiero ser yo. Entonces llego y le digo yo al policía, me llamo Carlos Arana, soy de la primera generación porque soy de la primera generación y necesito hablar con la madre superior. Y él así, Carlos Arana, sí, llama a la dirección, ellos me conocen. Nunca te había visto aquí, no es necesario, le dije. Entonces, él llama y sí, efectivamente me dejan entrar. Cuando voy caminando hacia el internado, aquella nostalgia, dije, wow, todo este tiempo. Entro y cuando se me queda viendo la madre superiora me dice, Carlos, madre, le digo yo. Me dice, ya estás grandote. Le digo, sí, crecí un poco. Le digo, un poco, me dice, porque yo tenía, ¿qué? 13 años cuando salí del internado. Nos sentamos a platicar con ella y le digo yo, madre, fíjese que le traigo una propuesta. A ver, dime, me dice. Actualmente soy el es que el nombre es bien largo. Comisionado presidencial, y le dije todo el nombre. Y me dice, sí. Vimos que tú estabas participando en política, la responsable. Tú no sabes el orgullo que sentíamos. Yo decía, ¿en serio? Sí, nos dabas mucho problema. Nunca nos imaginamos que tú llegarías a algo así. Entonces le digo yo, bueno, yo prometí que me iría y que cuando yo regresara, pues iba a traerles algo. Y les traigo a Carlos. Soy comisionado y quiero trabajar con ustedes. Y me dice ella, pero ¿cuál es tu trabajo? Y le empecé a explicar. Y me dice ella, racismo y discriminación. ¿Tú crees que hay racismo dentro de las instalaciones? Y digo, madre, yo sufrí racismo. Y por eso es que estoy viniendo. Porque quiero apoyar a que ya no haya dentro de las instalaciones. Aparte de, nosotros trabajamos con la población indígena y dentro del internado, el internado recoge a niños de escasos recursos a nivel nacional para que puedan estudiar porque no tienen las posibilidades en sus comunidades. Trabajo con pueblos indígenas contra el racismo y la discriminación. ¿Qué mejor lugar? No, ahí está el conglomerado de las comunidades indígenas en el país y no hay mejor que formar a un niño en este tipo de temas. Entonces ella me dijo, wow, tú siempre fuiste muy pilas, pero hoy me sorprendiste. Sí, pues. No, pero son experiencias que yo me las quedo, ¿verdad? Porque digo yo, bueno, ahí vamos haciendo las cosas poco a poco. Y no sé hasta dónde vaya a llegar esto, pero para mí hasta ahora venir a LA ha sido así como que wow. Todos los otros comisionados siempre han sido en Nueva York primero. Sí. Los anteriores, voy para Nueva York, se van para Nueva York. A Dios gracias, pues vine acá primero y mi intención, desde un principio dije yo, bueno, me voy a LA. Pregunté en el Ministerio de Relaciones Exteriores, dije yo, bueno, ¿qué hay en LA del gobierno? Me enteré que había un consulado, por eso llegué. Me enteré que había un consulado y digo yo, los más fuertes. Digo yo, ¿qué puedo yo trabajar en LA? Esa fue mi pregunta antes de salir y pasé, yo sabía que venía para acá, a mi tío le dije, que como un mes antes, 2 meses antes, le aviso a mi tío, voy para LA. No tenía ni la visa ni el pasaporte todavía, porque como por ser funcionario es pasaporte oficial y visa oficial. Pero voy para LA. Y todos los días era la misma pregunta, ¿qué voy a ir a hacer a LA?
cómo ayudo yo a la gente. Al final, pues, luego de escuchar en las primeras reuniones en las que estuve, yo estoy acá desde el martes, escuchando todo lo que logré captar en las reuniones anteriores, pude darme cuenta de que el problema que existe en LA es el mismo problema que tienen todos. El mismo problema que tienen todos. Ya me senté con el señor cónsul, ya nos pusimos de acuerdo. Yo voy a ver qué hago allá, porque al final, insisto, solamente soy un asesor. Puedo sugerir, mas no puedo mandar. Pero yo ya llevo las peticiones que hay acá, ¿verdad? Yo le decía al señor cónsul que sería interesante involucrar a la población indígena a todo lo que se haga acá, porque también me enteré que hay personas indígenas acá, de la población maya, que no hablan inglés, pero tampoco hablan español. Solamente hablan su idioma nativo, su idioma materno en este caso. Entonces yo le platicaba al cónsul que desde la institución nosotros hemos estado impulsando el derecho a la autoidentificación. ¿Cómo te identificas? ¿Sos garífuna? Ok, sos garífuna. Sos quechí, sos quechí, sos quiché, sos pocomán, y así son 22 comunidades lingüísticas. Entonces esto sería bastante interesante porque le daría un plus al consulado. Y él está totalmente de acuerdo, y en serio me voy bien contento que él esté de acuerdo con esto, ¿verdad? Impulsar esto dentro del consulado va a ayudar bastante a la comunidad. Aparte de la problemática del DPI, del pasaporte, esa es una problemática que les puedo decir no existe acá, es una problemática que hay allá. El cónsul pues me estuvo explicando su trabajo, yo logré ver también cómo me trató aquí, él dice, me gustó. Él me dijo, quiero conocer a la población garífuna de acá de LA. Yo le dije a él, para mí sería un honor, ¿sí o no, cónsul? Sí, para mí sería un honor que usted pueda conocerlos y que ese sea uno de mis pequeños aportes para con ustedes. Quiero aprovechar el espacio para presentarles a mi amigo René. René. René también lo conocí en este viaje, igual me cayó también. No, son bromas, a veces. Quiero aprovechar para presentarlo. Él también ha estado impulsando acciones a favor de la población guatemalteca acá en LA. Me contaba que él fue el que impulsó la primera celebración del 15 de septiembre, o que fue un festival que hicieron acá. Un desfile, el primer desfile de la población guatemalteca acá en LA, autorizado y todo, ¿verdad? O sea, ya tienen ese permiso para poder realizar la celebración del Día de la Independencia de Guatemala, y por eso fue que también dije, bueno, sería bueno que esté, porque también quiere tener esa conexión con la población. Entonces, no sé si sea suficiente lo que les estoy dejando, Carlitos, pero... Gracias. Mira, te queremos presentar como un libro de aprendizaje garífuna. Este es el trabajo que hemos hecho con la organización que mi esposa dirige, Garifuna Heritage Foundation. Es una organización que nació en 2005. Teníamos una escuela aquí en Los Ángeles por varios años, y durante el tiempo que teníamos clases en garífuna, teníamos docentes, como 4 diferentes profesores de garífuna, y entre ellos y una doctora que es judía, que ya murió. Ella fue la que nos ayudó a recopilar todas las lecciones y pudimos publicar este libro garífuna que se llama Garifuna Language Workbook. Este ha sido el trabajo de lo que hemos hecho y te queremos presentar. Está a la venta en Amazon y gracias. Se ha vendido muy bien. Es un libro para cualquier persona, no tiene que ser garífuna. El que quiera aprender lo más básico, los números, los saludos, la estructura de cómo se escribe el garífuna, ya está. Así es de que lo único es que está en inglés. Tenés que aprender más inglés para... Tengo que aprender más inglés. Desde que llevo un 60% y me defiendo, he salido solo aquí. No, y con lo que me di cuenta que cada vez que decís Los Ángeles decís LA, no decís la. Ya está llegando ahí. No, igual llevo bueno, entonces años. el libro es para aprender inglés o para aprender garífuna. Para aprender garífuna. Pero bueno. está en inglés. Pero está en inglés. Está en inglés. No lo veo como problema. Okay. Llevo años ahí tratando De hecho, está en 2 formatos. Está en paperback, que es así,
Y está también digital. Lo puedes bajar en su iPad para poder leer o estudiar ahí. Y tiene un montón de trabajos. ¿Una foto? Una foto, sí, claro.